Bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, entre otras muchas cosas, están llegando ya ciertas advertencias a las autoridades de Kosovo y de Serbia. Recordarán ustedes un mensaje que lanzó el alto representante Josep Borrell, el alto representante para Europa de Asuntos Exteriores, cuando se quiso encargar de este asunto en la tarde-noche de ayer, aquí lo tenían, diciendo, oye, tenemos 3 requisitos claros para que termine el conflicto en Kosovo. Lo primero, hay que hacer nuevas elecciones locales, asegurarse de que participan los serbios que están en Kosovo, y el tercero, empezar a hablar con las autoridades y las encargadas de las municipalidades en Serbia, facilitando el diálogo entre serbios y autoridades de Kosovo, quizá más próximas a Albania, constantemente desde Europa. Esto dijo anoche. Hoy ya la advertencia es otra. Dice que o se pone fin al conflicto o se van a tener que atener a las consecuencias. Josep Borrell lanzando ese mensaje como si fuera una línea de flotación y sin advertir muy bien en realidad de cuáles son las consecuencias y qué quiere decir la Unión Europea cuando advierte a Kosovo y a Serbia de que cuidado con esto, que hay que atenerse a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? De verdad, es difícil. En este entramado, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Se va a entrar en Kosovo? La mitad de los países que hay en la Unión Europea, bueno, no tanto como la mitad, pero hay muchos, entre ellos España, que no reconoce la independencia de Kosovo. ¿Qué se va a hacer aquí? ¿Cómo se va a atajar este asunto? ¿Se les va a pedir a los miembros autorización? Cuidado con este tipo de advertencias, con este tipo de máximas. Porque cuando uno se mete en cosas que son blancas o negras, normalmente sale mal. Europa, insisto, le han dado a Kosovo y a Serbia una lista de tareas para poner fin a, bueno, lo que es claramente el peor brote de violencia desde que terminara el conflicto entre unos y otros allá por el 99. Emmanuel Macron desde Francia, Scholz desde Alemania, que hay que celebrar elecciones locales en el norte y que Serbia tiene que asegurarse de que participen los serbios que están en Kosovo, que hasta ahora, ya lo saben, en este conflicto lo que habían hecho era no acudir a esas elecciones municipales y después protestar porque lo que estaban haciendo era boicotearlas. Claro, con una participación cercana al 3%, únicamente. Porque ha caído mucho y porque se ha saboteado la propia participación también, no solo es que no votaran. Y luego, claro, evidentemente, a los que han salido elegidos en estas municipales, a esas alcaldías en Kosovo, se les ha intentado impedir que tomen posesión, etcétera, etcétera. De hecho, estamos en este conflicto todavía, no es que hayan tomado posesión, Estamos todavía en ese conflicto. Y hay muchos, incluso militares, que se niegan a... Que hay una imagen bastante peculiar, entregando los escudos en el suelo, porque se niegan, muchos de los soldados, a chocar con los serbios. Cuidado que el problema no va a ser tan sencillo. El caso es que Scholz, Macron, Borrell, todos diciendo que hay que replantear de nuevo y repetir las elecciones y que es la única forma, salir de ahí con diálogo. Dice Borrell, insisto, que no hacerlo va a tener graves consecuencias para nuestras relaciones. No sé si lo mejor es amenazar. Por cierto, otros que están chocando en el día de hoy son Europa y Reino Unido. Bueno, o Reino Unido y Europa, si lo prefieren, porque esto se veía venir, era de cajón. Por fin se cierra el Brexit y entonces empiezan a implementarse todas las cuestiones que tienen que ver con el Brexit. A saber, los intercambios comerciales y de bienes ahora tienen una serie de aduanas a menos que cumplan una serie de requisitos. Y aquí viene uno de los mayores problemas, sector automovilístico. Europa, por ley, si más del 10% de las piezas no están fabricadas en Europa, no te cobran unos aranceles al entrar. Pero es que Reino Unido hace lo mismo. Total, que ahora hay un problemón de cuidado para cruzar entre un lado y otro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los automóviles no tienen ese 10% de piezas fabricadas en uno u otro lado, en uno o en otro, pero a la vez que el 20% del vehículo esté o allí o aquí, entre uno y otro, eso es muy complejo. Entonces le ha pedido Reino Unido a Europa que por favor le extienda, le prorrogue una serie de cuestiones dentro de estos vehículos, porque no solo habla de los vehículos, habla de otros bienes y productos comerciales, que prorrogue hasta 2027 la entrada en vigor de este tipo de impuestos y aranceles, porque claro, son miles de millones. Europa le ha dicho que no tiene sentido. Que si se quieren acoger a algún tipo de trato, que hay un acuerdo paneuropeo que se tiene con algunos otros países y que permite que se estén exentos en las aduanas porque hay una serie de ventajas también para Europa. Eso es lo que no quiere el Reino Unido. Así que poco a poco lo que va a acabar ocurriendo es que se volverá a firmar un acuerdo. Y se lo venimos contando aquí en Negocios Televisión.
se ha firmado por fin el Brexit para empezar a firmar cosas que tengan que ver con que el Brexit no parezca el Brexit. Porque es que esto no conviene a nadie. Es un acuerdo absurdo. Y más cuando se firma una serie de acuerdos y alianzas en los que se divide el mundo en bloques económicos y Reino Unido y Europa quedan en el mismo. Y además se ponen aranceles. Es ridículo de todo punto. Por eso, claro, lo que era el Brexit, pues ahora hay que arreglarlo. Lo que no tenía que parecer un asesinato, parece un asesinato. Y es lo que está ocurriendo efectivamente con el Brexit. Así que a ver cómo se meten en todo esto. De momento, insisto, a partir del próximo enero, los vehículos eléctricos que se envíen entre Reino Unido y la Unión Europea o tienen el 45% de las piezas provenientes de las dos regiones o enfrentan aranceles del 10%. Que no es poco. Son miles de millones. El límite subiría incluso al 60% si hablamos de baterías. Es decir, les decía yo, el 10% de algunos de esos bienes. Bueno, para los vehículos eléctricos, el 45%. El 60% si hablamos de baterías. Es que es imposible. Van a entrar los aranceles sí o sí. Londres, ¿qué quiere? Lo que les decíamos, que retrasen hasta 2027 la imposición de estos impuestos. ¿Qué ha dicho la Unión Europea? Que no pueden cumplir con las reglas de origen a partir del próximo enero por la falta de capacidad de fabricación de baterías en Europa. Así que ni uno ni otro van a cumplir. Así que van a llegar los aranceles. O eso, o insisto, no se cumple el Brexit y ya está. Que es lo que va a pasar, ya se lo digo yo. Porque esto no tiene ningún sentido. Por cierto, Reino Unido hoy, seguimos viendo datos en Reino Unido que siguen siendo alarmantes. Ya saben que los precios están disparados y que aunque ha habido una ligera caída en los precios de los alimentos, la realidad, se lo contábamos estos días, es que lo que llaman la inflación en tiendas, es decir, lo que normalmente compra el ciudadano británico, ha subido un 9%. Y dentro de eso, hoy hemos conocido que sí que cae el precio de la vivienda en Reino Unido. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a ver un gráfico, porque lo que ocurre es que aunque cae el precio de la vivienda, aquí lo vamos a ver, aquí lo tienen, aunque cae el precio de la vivienda, la realidad es que no cae porque digan, bueno, están bajando los precios y la gente va a comprarlos. No, este que ven aquí en medio es el promedio a 10 años de ese precio de la vivienda, está muy por debajo, solamente ha estado tan abajo, o en la crisis de 2008, en la del COVID, y ahora que parecía que se recuperaba un poquito, cuando se hablaba que el Banco de Inglaterra estaba intentando proteger al sector, y está volviendo a caer, otra vez. ¿Qué estamos viendo? Y sobre todo, ¿qué estamos viendo tan por debajo de esa línea promedio de 10 años? Que la gente no compra casas, no porque estén muy caras, sino porque se están endureciendo todas las condiciones de financiación y no son capaces. No hay dinero suficiente. Recuerda esto a aquello que dijo el propio Andrew Bailey desde el Banco de Inglaterra, que los británicos lo que pasa es que tenían que asumir que son pobres. Bueno, pues lo deben de estar asumiendo a base de no comprar viviendas, entre otras muchas cosas, y de gastarse un 9% más cada vez que van a la tienda. En eso están, insisto, datos de jóvenes también, que bueno, que ven que claramente, datos de tanto para unos como para otros, pero especialmente los jóvenes están viendo como hasta el 70% de los jóvenes no son, o dicen en las encuestas que son incapaces de comprarse una casa. ¿Qué muestra esto? Pues que otra vez empiezan las caídas y que el mercado inmobiliario está corrigiendo de forma muy dura. ¿Qué es probable? Pues tal y como tiene la línea de precios y con lo que está haciendo el Banco de Inglaterra, la presión sobre las tasas, el aumento de los tipos de interés y por lo tanto ese traslado también a las condiciones financieras, lo probable es que esto siga cayendo. Es decir, que el precio de la vivienda, que ven aquí, siga cayendo, pero también las compras, que es el problema que estamos viendo. Es decir, sigue cayendo el precio porque nadie lo compra. Y seguirá cayendo, vamos a verlo, ya lo van a ver. Por cierto, y respecto al mercado de la vivienda, nos vamos a trasladar hasta China. China acaba de dar, esta mañana, ha lanzado un nuevo paquete de ayudas al sector inmobiliario. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el gigante asiático? Bueno, en los últimos tiempos, particularmente a raíz del impacto de la COVID-19, China ha visto cómo se dejaban de comprar viviendas porque la gente no podía cambiar de lugar. Pero es más, es que había mucha gente que sí que quería cambiar de lugar y no lo hacía, no podía hacerlo. ¿Qué pasa con esto? Que durante la política de COVID-0 se podía retener, o se dice que se retenían a ciertos barrios, se dejaba todo congelado de manera que no podían ir de un lado a otro y por lo tanto no caía la demanda de viviendas ni subía en otro sitio porque la gente no se podía mover. Ahora que sí ocurre, hay barrios enteros que están viendo cómo se desploma el precio de su valor de mercado y el precio de sus edificios. Y el sector inmobiliario es importante en tanto que mantiene
toda la región de alrededor, uno, con la población, como es evidente, y dos, con el consumo de esos ciudadanos, incentivando precisamente todo lo que hay alrededor, la economía local en cada una de esas regiones. Lo sabe esto el gobierno chino, y ahora lo que está lanzando son paquetes de ayudas extraordinarias para todo el sector inmobiliario. Fíjense si va bien que hasta las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos estaban subiendo hoy con fuerza, Alibaba y compañía. ¿Por qué? Porque es volver al proteccionismo de China. Si algo ha tenido China, al margen de mucha mano de obra y de esa capacidad de producción tan escandalosa, durante estos últimos años, es en realidad un férreo control del gobierno también. Bueno, ¿qué es lo que hace que el gobierno esté como esté y pueda tomar las decisiones como le da la gana? Pues esto, entre otras muchas cosas, que, oye, ayudas y ayudas y ayudas. Esto que en muchos otros sectores cuesta más, bueno, aunque Estados Unidos está demostrando ahora que si quieres das ayudas, da igual el tipo de gobierno que tengas, y ya está, con la Inflation Reduction Act está haciendo esto mismo. Bueno, pues China ha decidido que para competir de nuevo, para volver a competir y sobre todo para dotar de capacidad económica a sus ciudadanos hay que dar ayudas. Hay que reflotar esas empresas de esos sectores, que los ciudadanos vean cómo permea ese dinero hacia abajo y puedan de nuevo gastárselo en el consumo. Porque parte del hecho de que China no esté creciendo todo lo que quería crecer China, que no es poco, no es que crezca poco ni que se contraiga, pero es verdad que esperaba crecer más todavía. Y parte de que ese crecimiento más extraordinario no se esté produciendo se debe en buena medida a que el consumo no está repuntando como debiera, como todo el mundo esperaba. Y esto, además, no solo impacta a China, esto que esperaban todos los analistas y todos los mercados que ocurriera, y no está ocurriendo con esa fuerza, está impactando en todo el mercado, en el ciclo económico global en realidad. Y a eso vuélvanle a sumar todo este asunto del bloque, de la Guerra Fría, del conflicto económico en el que estamos sumados. Bueno, con todo y con esto, estas son algunas de las cosas que han ido ocurriendo, pero hay que irse hasta Estados Unidos, donde también hay protagonistas. Hoy hemos conocido datos de empleo en Estados Unidos, en el país de Joe Biden. Joe Biden, por cierto, que ha dicho que son unos datos extraordinarios. ¿Lo son o no lo son? Porque hay una disparidad importante. Cuidado. Una cosa es si le preguntas a las empresas ¿qué tal va? Y otra cosa es si le preguntas a los trabajadores, a los ciudadanos norteamericanos, más que a los trabajadores, si les preguntas si tienen trabajo. Porque, Javier del Valle, muy buenas noches. El tema es que las dos cosas son verdad, las dos cosas, es decir, hay paro y a la vez hay mucho trabajo, porque la gente tiene varios empleos. ¿Qué es lo que está produciéndose? Porque hay una dicotomía extrañísima en el dato de paro. Cuéntanos ese dato. ¿Qué está ocurriendo ahí, Javi? Buenas noches. Muy buenas noches, José. Efectivamente, hoy hemos tenido una lectura curiosa porque hemos visto incrementar las nóminas no agrícolas que provienen de una encuesta que se denomina la encuesta Establishment, que en su mismo nombre es la encuesta de los establecimientos, y esa misma encuesta lo que hace es preguntar a fábricas, tiendas y oficinas, es una muestra de casi 300.000 establecimientos, sobre las nóminas que se han creado ese mes o que se han destruido. Ahí se obtiene el dato de Establishment, que sería, por ejemplo, las columnas verdes que estamos viendo en este gráfico. Por otro lado, existe otra encuesta, que se denomina la encuesta Household. La encuesta Household hace referencia a los hogares, como bien indica su nombre, y se toma como referencia una muestra de hasta 60.000 hogares elegidos para representar a la población estadounidense. Aquí salen los trabajos que tienen las familias, por lo que no contarían doble ni se contarían a varios integrantes de las casas muchas veces. Por otro lado, tampoco, aquí salen también en la household, pero no salen en el establishment, los trabajadores que trabajan por cuenta propia. Por ejemplo, si preguntan a las empresas cuántas nóminas se han creado, por supuesto, los trabajadores que están trabajando o iniciándose en la práctica de trabajo propio no cuentan, porque no están en una empresa. Entonces eso lo valoraría la encuesta household. Y los trabajos de agricultura, porque la de establishment, la verde, se denomina también la encuesta de nóminas no agrícolas. De ahí del término no agrícola, porque no está contando las nóminas de este área, ¿no? Del tema agricultural. Bueno, si miramos la diferencia que ha habido este mes, es sorprendente. Fíjense el diferencial entre la encuesta del establishment, la verde, y la encuesta de las familias, la household, en azul. Vemos que, por ejemplo, se han creado 339.000 nóminas no agrícolas, que sería la del establishment, que es la que hemos tenido el dato oficial en el día de hoy, justamente un dato en el que se esperaba que bajasen hasta 190.000, la columna verde saliese en 190.000 nóminas, y el dato del mes pasado salió en 253.000, pero se ha revisado al alza, hasta 294.000 nóminas, o sea que más nóminas de las esperadas el mes pasado, no agrícolas, y muchas nóminas creadas este último mes, por la establishment. Mientras
que la encuesta Household, la encuesta de los hogares, la azul, está mostrando una pérdida de una destrucción este mes de más de 300.000 nóminas. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, puede ser que a lo mejor la encuesta de los hogares refleje pérdidas de trabajadores por cuenta ajena. Puede ser también que esté reflejando, por ejemplo, una cosa que puede estar pasando, que es que la gente esté transicionando de un empleo de jornada completa, un empleo de calidad, a varios empleos de jornadas medias. Esto es algo que ya veníamos viendo en 2022, una tendencia que poco a poco se iba repitiendo. Lo informábamos de hecho en Negocios Televisión, mostrábamos cómo en Estados Unidos poco a poco la gente está perdiendo su trabajo de jornada completa y obteniendo 2 o hasta incluso 3 trabajos de jornada parcial, donde para mantener las facturas con los niveles de inflación que hay actualmente, la gente tiene que hasta tener 2 o 3 trabajos consecutivos para poder hacer frente a estos pagos. Si lo piensan bien, cuando una persona trabaja y le llaman para preguntar si está trabajando o si ha conseguido una nómina este mes, responden a lo mejor que sí o que no, pero no hacen referencia a cuántas nóminas están consiguiendo o cuántos trabajos están consiguiendo. Eso no lo refleja la encuesta de las familias. La encuesta de las familias llaman y preguntan, oye, ¿usted tiene trabajo o no tiene trabajo? ¿Ha conseguido trabajo este mes o lo ha perdido? Y a partir de ahí pues tienen el dato. Pero si una persona está teniendo varios trabajos, eso sí que lo va a contar la establishment, la columna verde, porque llama a las empresas directamente y se hace sobre una muestra de empresas la encuesta, no sobre los hogares. Por lo que una persona que puede haber sido empleada, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona que ha perdido su trabajo de jornada completa y está siendo empleada, ha encontrado este mismo mes 2 nuevos puestos de trabajo en 2 trabajos distintos. La encuesta establishment, que es la verde, va a contarle doble, mientras que la encuesta azul, que es la de los hogares, le va a contar tan solo una vez, porque se hace sobre una muestra del hogar, no sobre cuántos puestos de trabajo tienes, mientras que el otro sí que se hace sobre los diferentes puestos de trabajo. De aquí que empecemos a ver diferencias. ¿Cuál miente? ¿Cuál dice la verdad? ¿Cuál muestra el verdadero dato de empleo? No lo sabemos. Siempre se ha tomado como referencia dato de empleo la del establishment, la columna verde, sobre todo para el término de nóminas no agrícolas, que es la creación o destrucción de nóminas en el mes. Por lo que podríamos decir que el empleo sigue creando nóminas, sigue fuerte. Pero claro, tenemos al mismo tiempo una tasa de desempleo que incrementa del 3,4% al 3,7%. ¿Por qué incrementa la tasa de desempleo? Porque la tasa de desempleo se calcula con la encuesta de las familias, con la columna azul que estamos viendo. Y si la encuesta del household de las familias está diciendo que se han destruido nóminas y la tasa de participación laboral es exactamente la misma que el mes pasado, en el torno del 62% en Estados Unidos, eso hace que la tasa de desempleo incremente. Y de ahí el diferencial que estamos viendo entre unas nóminas no agrícolas muy fuertes con también una tasa de desempleo que está creciendo. A todo esto podemos decir, ¿el mercado laboral está fuerte o está empezando a debilitarse? Pues ni una ni la otra. Está fuerte, y eso se puede confirmar, porque normalmente se usa ese dato de nóminas no agrícolas para validar esos crecimientos de empleo. Pero también porque estamos viendo en últimos datos, otros datos que se calculan de otra forma, como por ejemplo las vacantes de empleo volvieron a rebotar por encima de los 10 millones, las peticiones iniciales de desempleo no terminan de dispararse, sí que se han elevado con respecto a los últimos meses, pero no terminan de dispararse, y ahora las nóminas no agrícolas salen por encima de lo esperado. Sí que hay una resiliencia al mercado laboral estadounidense, pero estamos empezando a ver los primeros síntomas de debilidad y de una encuesta de las familias que muestra eso, una debilidad en el empleo. Espera, Javi, no me cambies de tema porque te quiero preguntar. Sí, porque las veces que has hilado fino, por ejemplo con las JOLTS, con esas peticiones de desempleo, le has terminado clavando el dato para arriba, para abajo. Esto que vemos aquí, o en concreto este de aquí, que sería el dato último, resulta muy llamativo, en tanto que todos estos son trabajitos. Se entiende que esto no debe ser tanto, porque si la gente tiene 3, 2 o lo que sea, pues habría que bajarlo un poco. Pero claro, es tan llamativo, entonces fíjense que la caída en el diferencial es, en cuanto a la diferencia, la más gorda desde antes de 2021. Es decir, desde el COVID no había una diferencia tan gorda entre lo que son los puestos de trabajo, porque aquí, que ven ustedes la barra azul más abajo, la realidad es que la verde no sube tanto. Es decir, no hay una diferencia tan grande en el este. Así que te pregunto directamente, Javi, ¿esto que vemos aquí, esa barra azul, es el paro y son las nóminas destruidas que vamos a ver en realidad en el mes que viene?
Podría ser un adelanto de lo que podría acabar pasando en el empleo de Estados Unidos. Por supuesto, nadie tiene los números. El BLS tiene esas dos formas de calcular y hemos tenido ya divergencias importantes. José, es importante recalcar que en 2022 también hubo divergencias, fíjense, de hecho, esas divergencias en 2022 de varios meses, incluso llegó a haber hasta un diferencial superior a 2,5 millones de empleos creados entre una encuesta y la otra. Una encuesta decía que se habían creado unos 2,5 millones más de trabajos de los que realmente decía la otra encuesta. Y luego finalmente se arregló con un ajuste estacional. Por lo que desde el COVID, de hecho, viene habiendo bastantes divergencias entre estas dos encuestas. Es difícil también para el BLS encontrar un cálculo correcto. Viene luego con ajustes estacionales importantes, pero lo que está claro es una cosa, es el empleo en Estados Unidos a día de hoy situándose una tasa de desempleo por debajo del 4% y con el resto de indicadores que hemos visto podemos decir que se encuentra resiliente. Ahora bien, ya hay signos de que posiblemente empecemos a ver debilidad en los próximos meses. Signos como estamos viendo unas peticiones iniciales de desempleo que poco a poco incrementan, estamos viendo una contratación que también podría venirse abajo, las vacantes de empleo, aunque hayan rebotado este mes, la tendencia está siendo a la baja en los últimos meses, lo que pasa que va a ir más lento, este debilitamiento va a ir mucho más lento de lo que la gente estaba estimando, de lo que yo mismo estaba estimando, en cuanto al empleo estadounidense. José. Vale, bueno, pues hasta aquí algunos de los datos. Yo me voy quedando un poco como se quedaba aquella frase que le atribuyen a Churchill, la de solo me fío de las estadísticas que yo manipulo. Pues esto es más o menos. Lo digo porque esta estadística de paro en Estados Unidos es rara, pero es que si ven la de España es para morirse. Marta Vilar, muy buenas noches. Con los datos de España, vamos a ir a ellos. Datos de paro en nuestro país. Los mejores datos de paro desde 2008. Igual les suena el año de algo. Les trae algo a la memoria. ¿En qué los está basando España? ¿Por qué son los mejores datos? ¿Y hasta qué punto son verdad? Bueno, vamos con el desglose de los datos y luego lo analizamos porque la realidad de esos datos de paro en nuestro país es que están muy maquillados. Y me van a decir, es que le echas la culpa al gobierno. Bueno, a este y a todos. Este se ha sacado de la manga lo de los fijos discontinuos, que es un contrato de 1985. Sí. Pero lo de que esa gente ya no contabilice como parado es lo que distorsiona una estadística también. Las dos cosas son verdad. Que esto no lo ha inventado el Partido Socialista, que el Partido Popular decidió que quitaba a los que estaban estudiando algún curso, ya no eran parados. O sea, tú te apuntabas al paro, te daban un curso de lo que fuere, aunque no te tocara de lo tuyo, pero algunos había que hacerlos obligatoriamente, y una vez entrabas en el curso ya no eras un parado. Claro. Pues, ¿por qué? Pues porque mejora las cifras. Porque es lo que mejor nos viene. ¿Cómo quitamos parados? Pues haciendo que no cuenten como parados, más allá de si trabajan o no. Y eso también está pasando aquí. Es verdad que luego tiene su parte positiva. Vamos con el análisis de los datos. ¿Qué pasa con el desempleo en España? Marta Vilar, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas, hoy hemos conocido desde luego datos de paro, ya no solo en Estados Unidos, también en España, y ojo porque hemos alcanzado un hito laboral, 3 meses creando más de 200.000 nuevos puestos de trabajo, bueno, también con una afiliación a la Seguridad Social que se acerca ya casi a los 21 millones de españoles. La hostelería también, en el día de hoy hemos conocido que ha hecho de palanca en el mercado laboral nacional en la previa al inicio de la campaña de verano, que ya saben que, bueno, pues laboralmente es uno de los periodos más fructíferos de cara al empleo en España. Los servicios explican que se ha incorporado también a las listas oficiales más de 260.000 empleados, responsables del 45% de los puestos creados en el trimestre y también del 39% creados en mayo. Transporte, cultura y ocio también contribuyen a una mejoría de las listas oficiales. Bueno, esta es una de las noticias del día, el desempleo en nuestro país, que efectivamente se encamina hacia una época de bonanza, que es el verano, donde las contrataciones se disparan, y donde las que no estuvieran disparadas ya vienen de gente que ha estado en el paro 6 meses diciendo que era un fijo discontinuo. El problema en realidad de esta estadística no es que esté ni bien ni mal, simplemente que no nos permite contar bien qué es lo que está pasando. La realidad es que los datos en todo caso son positivos en cuanto al empleo, quiero decir, no sabemos una comparativa real, si mejores o peores, pero son positivos. El problema, y es gordo, es que si esto va a ser un superdato, en medio de esta especie de recesión que está por debajo, subyaciendo en toda Europa, pero el problema, digo, es que, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay un paro del 12,5% estructural en España? ¿El 12% de un país es paro estructural? ¿Se puede considerar que entonces España su mejor dato va a ser este? ¿El pleno empleo de España es un 12% de paro?
es raro y es difícil. En el apartado internacional, enseguida, por cierto, les vamos con unas declaraciones de Hillary Clinton y con la Reserva Federal, porque Powell ya sabe cuándo tiene que ir a testificar por todo el asunto del rollo bancario. Ya saben, el rescate que no fue rescate y las quiebras de los banquitos regionales. Enseguida vamos con eso. Antes, protagonista Javi Luengo, Taiwán, en el día de hoy. Porque Estados Unidos sigue RQR con el asunto, porque China evidentemente sigue con su política de una sola China y porque ha salido a mediar Francia a decir que no conviene ahora mismo abrir este conflicto y que es ridículo. Javier Luengo, exactamente puntos de cada uno y qué ha ocurrido hoy con Taiwán como protagonista. Así es, ¿qué tal? Muy buenas. Taiwán y Estados Unidos hace apenas unas horas firmaban un acuerdo de colaboración. Acuerdo de colaboración para estrechar relaciones económicas entre ambos territorios. Una situación, una realidad que no ha sentado muy bien a Pekín. Y es que en las últimas horas se ha pronunciado en contra, diciendo que esto lo que provoca es un incremento de las tensiones entre ambas potencias económicas. Una iniciativa, vamos a hacer un poco de retrospectiva y explicarlo, la que trae a Taiwán y a Estados Unidos a la mesa de negociación, que basa en impulsar el comercio para armonizar controles aduaneros o procedimientos reglamentarios, algo parecido a lo que tenemos aquí en la Unión Europea con los diferentes países del bloque. Lo que se quiere hacer también son imponer medidas para luchar contra la corrupción, por ejemplo, y sobre todo para dejar claro que Estados Unidos apoya a China, que apoya a Taiwán frente a China en este contexto en el que Pekín considera a la isla, al territorio insular, parte del suyo y que debería recuperarlo algún día. Washington y Taipei no tienen relaciones diplomáticas a las claras, solo se basan a través del Instituto Estadounidense de Taiwán, que de facto es la embajada de Washington en la isla. Un contexto de crisis en la que también hemos conocido, lo hemos contado aquí en Negocios Televisión, que el director de la CIA, de la inteligencia estadounidense, según Financial Times, ha viajado en los últimos tiempos a Pekín con el objetivo de destensar esas relaciones bilaterales, sobre todo por la crisis de Taiwán, que dice puede ser el detonante de una tercera guerra mundial. Taiwán es un escenario hoy clave, por esta parte de Estados Unidos, estas negociaciones entre la isla y Washington, pero por la otra, porque Francia se ha pronunciado en las últimas horas y Logan Bill, que es el enviado de París a Washington para tratar de rebajar o hacer de mediador en este tipo de situaciones, ha comentado que quizás es el momento de que Occidente admita que el statu quo de la isla es lo mejor que se puede conseguir. Es una referencia clara a decir, Occidente no puede ir contra China, vamos a perder en caso de un conflicto, por lo tanto hay que mantener y dejar que ellos mismos, en referencia a Pekín y Taiwán, terminen por arreglar sus diferencias. Y precisamente por este territorio de disputas, también JP Morgan, Jamie Dimon, su consejero delegado, ha viajado al territorio en el marco de esa gira asiática en la que está inmersa en los últimos Estados Unidos por mejora de relaciones diplomáticas, en contraposición de Pekín. Por el otro, Europa, diciendo que a lo mejor es el momento de desligarnos completamente de ese conflicto que tiene la China continental de Xi Jinping. Gracias, Javi. Dos asuntos, por cierto, con todo esto. El primero, Powell, a dar explicaciones de lo ocurrido con los bancos. 11 de junio ante el Comité Bancario del Senado. A ver qué les dice. A ver qué comenta el presidente sobre esta banca regional que no es problemática y que para nada ha supuesto 3 de las 4 mayores quiebras de la historia de Estados Unidos. Eso es otra cosa que nos inventamos en la prensa. Él ha vivido otra realidad paralela en la que la banca regional pequeña y para nada, aunque él mismo dijera a la hora de rescatarla que es que era too big to fail, es decir, demasiado grande para caer, y él mismo dijera que era sistémico el riesgo que corrían, eran bancos regionales, ¿vale? Y va a ir a explicarlo al Senado el 11 de junio. El 22 y el 23, por cierto, ante el Senado y ante la Cámara de Representantes, explicará también la política monetaria en líneas generales de la propia Reserva Federal. Ya que estamos con declaraciones, Hillary Clinton, protagonista, llevaba mucho sin decir nada y a Hillary Clinton no le gusta desaparecer de las tramas políticas en su país, así que se ha referido a lo que está ocurriendo en Ucrania y lo ha hecho diciendo que Ucrania va a ser clave para determinar el tipo de orden mundial que vamos a construir en el futuro. En concreto ha dicho que es la clave para establecer el orden mundial en un acto por el 50 aniversario de la CIDOB, aquí en Barcelona. Y en esa conferencia ha dicho también que la respuesta de Ucrania ha lanzado un mensaje también a China. Dice que está convencida de que lo que está haciendo
la política exterior norteamericana impulsando junto a la OTAN y los aliados de Europa a Ucrania va a repercutir en que China se va a replantear también su política exterior. Es decir, Hillary Clinton recoge el guante que tantas veces lanza Biden y que ayer incluso les decíamos, en el que se compara la resistencia de Ucrania y la guerra entre Rusia y Ucrania con la necesidad de repeler a China como agente económico mundial. Ese es el nivel intelectual que estamos alcanzando. Que comparamos la guerra con lo económico e intentamos meterlo todo en la misma centrifugadora y hacerle creer a todo el mundo que es el mismo problema, cuando el problema real con China se llama Estados Unidos y la dependencia económica que podamos tener terceros países. Esa es la realidad. Ahora, ¿que hay que replanteárselo entero? Bueno, pues me van a permitir que sea absolutamente aséptico. Depende de lo que a cada uno económicamente le viniera bien. ¿Se entiende? En esto estamos y a esto estamos jugando. Hillary Clinton en Barcelona. Lo que ocurra en Ucrania, clave para replantearnos el orden mundial. Y su siguiente frase, China se está replanteando con todo esto su política exterior. En fin, con todo y con esto, noticia del día para cerrar este bloque, también en España. Escandalazo en el mundo de las criptodivisas, con lo que puede ser una de las mayores estafas en nuestro país con este asunto de las criptos. Vamos a ver si nos enteramos bien. Sergio Fernández tiene todas las claves de lo que ha ocurrido y además, cuidado porque creo que el lunes tendrá también aquí en Criptonegocios, en Negocios Televisión, a los protagonistas de esta presunta estafa y a los presuntamente estafados. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Sergio Fernández, los detalles de este problema con las criptos, de este problema en realidad con una compañía que es Vanguard Games, que se dedicaba en teoría a otra cosa y que metiendo tokens y criptos y de todo por medio, pues parece que ha hecho un poco el lío. Sergio, cuéntanos. Sofisticada, por ejemplo, tenía detrás a empresas como IBM o Microsoft y hay muchos rumores, empiezan a dispararse los rumores. Por ejemplo, hay gente que piensa o que de alguna forma afirma que se han ido con el dinero a Dubái, se afirma que el dinero se ha gastado también en fiestas, en drogas. Bueno, están saliendo rumores de todo tipo que no dejan nada bien parados a los fundadores o los ejecutivos de esta empresa, que por cierto ha estado 6 meses sin pagar a sus desarrolladores. Ha habido muchos contratos incumplidos que además van a tener que enfrentar, porque la legislación a la que van a tener que enfrentarse es a la española, así que ha habido muchos errores que desde luego pues van a tener que afrontar y enfrentar en las próximas semanas, en las que ya les adelanto que se va a hablar mucho de esto en los medios de comunicación. Hay algunos inversores, como por ejemplo un Venture Capital, que ha perdido hasta medio millón de euros, que ya está empezando a tomar acciones legales. De hecho, en Criptonegocios nos ha contado hace apenas unas horas pues que ya han notificado legalmente a esta empresa, a Vanguard, pues que van a tomar medidas. Y pues como te digo, no solo han perdido el dinero inversores minoristas, no es la típica estafa, el típico Ponzi en el que, bueno, pues entra gente con desconocimiento, con poca educación financiera, sino que, como te decía, ha sido una supuesta estafa, una presunta estafa muy elaborada. Y claro, ya empiezan a plantearse muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué responsabilidad tiene la gente que promociona proyectos de este tipo? ¿Por qué Vanguard no cumplió con sus obligaciones? ¿Por qué no lanzó el token, que es la moneda que iban a lanzar? ¿Por qué no lo hicieron en 2021 y lo han hecho un año después con cambio de nombre? Muchas preguntas, muchas cuestiones, todavía muchas dudas que se van a ir disipando en los próximos días, en las próximas semanas, y por supuesto que nosotros contaremos aquí en Negocios Televisión.